Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en este podcast. Señor Héctor, señor Alex, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Todo bien? Aquí finalizando o a punto de finalizar la semana y con algunas noticias interesantes. ¿Y usted, Yo señor Héctor? también, todo bien, muy bien, gracias. Listos para hablar de las decepciones y de las cosas nuevas de la AI. Pues vamos a comenzar. Esta vez traemos pocos puntos. Empezamos con el señor Alex. Cuéntanos, Alex. Bueno, esta semana yo les voy a hablar de un paper que me llamó la atención y habla sobre cómo asegurarse que una LLM o que un modelo LLM pueda desaprender cosas, ¿no? El título es Does Your LLM Truly Unlearn? Y entonces, bueno, hay mucha discusión alrededor de cómo entrenamos un LLM, qué conocimiento queda en esa red o en ese modelo a través de pues, los parámetros que se calculan después del entrenamiento y la necesidad de poder retirar parte del conocimiento de esas LLMs, ¿no? Obviamente entrenar un LLM pues es un proceso que requiere millones de dólares y es bastante pues tardado, ¿no? Y al final del día, pues tienes un modelo en donde puedes decir que comprimiste gran parte del conocimiento de los textos que utilizaste para entrenarlo, pero imagínate que ahora alguien te dice o te ordena un juez, oye, tu LLM está tirando este conocimiento en particular que no debería estar tirando. Puede ser resultado de muchas cosas, ¿no? Puede ser propiedad intelectual de alguna compañía, pero también podemos hablar de cosas que sean erróneas, ¿no? Que la LLM haya aprendido algo como un fact que algún hacker durante el proceso de entrenamiento haya logrado meter como logrado envenenar el conocimiento de la LLM, ¿no? Y Claro, entonces, pues no es tan fácil como decir, ah, sí, vuelve a entrenar, ¿no? Ok, gástate otros 50 millones de dólares, en el mejor de los casos, gástate otros 6 meses pues, reentrenar tu red neuronal. Entonces han generado algunos procesos que buscan como hacer que esa red neuronal o que ese modelo olvide ciertas partes que pudieran tener estos problemas, ¿no? O ser información errónea o pues que directamente sea contenido que pertenece a alguien más. Y entonces parte de esos modelos, pues es interesante, me llamó la atención este paper porque te explican un poquito cómo hacen ese reentrenamiento, no es un reentrenamiento, es como un fine tuning, donde pues agarran la red neuronal y como que le quitan los valores asociados o disminuyen los valores asociados a ese conocimiento, ¿no? Pero este paper, pues dice, el enunciado dice, la forma ridícula de comprobar que la red neuronal realmente no olvidó, ¿no? Y hablan de un proceso de cuantización. Entonces, cuando cuantizas un modelo de inteligencia artificial, lo que haces es que cambias el tipo de dato de los parámetros que utiliza esa red neuronal, en muchos casos para hacerlo más eficiente, para hacer que el almacenamiento de ese modelo sea más pequeño y también pues que las operaciones que se ejecutan al momento de hacer las inferencias sean más eficientes. Y entonces tienes una velocidad de, por ejemplo, de tokens mucho más alta que la que tendrías con el modelo original. claro. Pero descubrieron que simplemente cuantizando un modelo que tú previamente ya habías fine-tuneado para olvidar algo, el modelo recuperaba Su memoria. recuperaba la memoria, ¿no? Porque obviamente cuando tú estás haciendo este fine tuning para hacer que la red neuronal olvide algo, parte de lo que no quieres es que quede inútil, ¿cierto? O sea, es como tienes que asegurarte, bueno, olvidó, pero sigue manteniendo las propiedades pues a lo mejor las respuestas que dan, pues son consistentes o están alineadas con el resto de los conocimientos que se utilizaron para entrenarla. Y entonces descubrieron pues que era difícil, ¿no? Claro. Que cuando la cuantizaban, en muchos casos la red neuronal como que volvía a recordar aquellas cosas que habías olvidado. Y entonces proponen en ese paper, en ese mismo paper, pues proponen algunos métodos para asegurarse que efectivamente olvide, ¿no? El conocimiento que había adquirido. Pero finalmente, bueno, a mí lo que me llamó la atención es, no sé, hace rato estábamos comentando, ¿no? Esta película de el eterno resplandor de una mente sin recuerdo que es un tema relacionado, ¿no? Que es, tú quieres, o en esa película la trama es, tú quieres olvidar algo, pues que te causó
en ese caso, dolor emocional en algún momento de tu vida. Y existe una compañía que tiene esta capacidad de hacer que lo olvides, ¿no? Y es un proceso que, pues, podría ser muy parecido al que se está siguiendo con las redes neuronales o los LLMs que queremos que olviden, ¿no? Que es durante una noche te conectan un aparato al cerebro y entonces identifican partes de tu cerebro que están asociadas con esos recuerdos. Y mediante un proceso de pues, estimulación eléctrica logran hacer que esos recuerdos sean sustituidos hasta cierto grado. Pero es muy raro porque el símil es muy pues alto, ¿no? Es como en la película muestran que a pesar de que logran que olvides algo, queda un residuo donde En un trigger. pues tu memoria sigue recordando ciertas cosas y en este caso también, ¿no? Y bueno, en la realidad siento que no hay un proceso, digo, al menos que nos vayamos a estas, a la hipnosis, ¿no? Donde dicen, bueno, puedo hacer que la gente olvide algo en específico de su vida mediante hipnosis, pero si tú hoy quisieras eliminar algo de tu modelo mental personal, pues, ¿cómo lo harías? ¿No? Y es más, es mucho más probable que si quieres olvidar algo, en realidad estás haciendo lo contrario, ¿no? Es más probable que lo estés recordando. Sí, claro. Entonces, existen métodos para memorizar cosas, por ejemplo, para pues, presentar exámenes ¿no? O vas a hacer una plática y tienes que recordar el script de tu plática, pero no tenemos una forma de olvidar cosas, ¿no? De cómo hacer el trigger para que esa cosa que estás tratando de olvidar efectivamente no aparezca en tu mente. Digo, sí hay algunos, recuerdo haber leído, ¿no? Cosas como, bueno, cómo dejar de fumar o cómo dejar de seguir estas malas prácticas y hay métodos que son muy parecidos a la hipnosis o la visualización, ¿no? Que te dicen, sí, imagínate lo que quieres olvidar y llévalo a la parte izquierda o derecha en pequeño de tu mente y entonces eventualmente vas a lograr olvidarlo. Pero bueno, para el tema de LLMs creo que ahí el reto está por dos lados, ¿no? Uno es cómo hacemos que olviden y la otra es cómo vamos agregando conocimiento sin necesidad de hacer un reentrenamiento completo de la red neuronal. Y creo que Claro. esos son dos grandes retos que tenemos ahorita, pues en el tema de AI, porque recordamos esta frase que nos tira ChatGPT, ¿no? De mi conocimiento abarca hasta, qué sé yo, febrero del 2024, y entonces no sé temas adicionales después de esa fecha. Bueno, eso se ha resuelto de manera, podemos hacer como temporal, dándoles acceso a información pues que está en internet o que está en algunas bases de datos a través de los racks, pero en realidad no hay una forma de ir como haciendo incremental la capacidad pues, de esos modelos. Podríamos decir que el modelo no debería guardar la información o sea, como la base de datos del conocimiento, sino más bien podría ser solo la corteza de lenguaje que le permite hablar pues, de una forma similar o razonar de una forma parecida a la que hacemos los humanos, pero después tendrías que tener la base de datos de conocimiento, ¿no? O sea, lo que constituye tu memoria de las cosas sobre las que puedes hablar. Y Claro. en ese sentido, ahorita creo que está mezclado, ¿no? En esa red neuronal existen las dos cosas, tanto el conocimiento como la capacidad de razonar o hablar con los patrones que hablan los humanos. Pero sí siento que ahí tiene que existir otro mecanismo adicional que constituya una memoria que puede irse incrementando con el tiempo, ¿no? Y porque la otra teoría sería, bueno, pues tu memoria es toda la información que está en el Internet y puedes accesarla a través de APIs de búsqueda y evaluar si esa información es correcta o no y entonces dar una respuesta en base a esa información. Pero yo creo que sí, eventualmente es probable que vayamos hacia allá, ¿no? Hacia una memoria compartida a la que todas las LLMs puedan acceder y que tengan algún tipo de verificación de, pues, esto que estás recordando es real o no. Pero ahí vienen pues, como muchos retos de decir cuál es la información real alrededor del mundo que debes utilizar para responder preguntas, ¿no? Y algunos dirían, no puedes censurarla porque a lo mejor algo que para ti es correcto, para otra persona es incorrecto, ¿no? Imagínate a No. alguien que a su LLM lo apunte a fuentes donde se afirme que la Tierra es plana.
¿no? O sea, vamos a algún extremo. Sí, vienen temas de Y creencias y cosas así. sí, exacto. Digo, y hacer que olvide eso, pues sería relativamente sencillo, porque le dices, bueno, esta fuente de datos ya no puedes accederla, y en ese momento podrías decir que olvidas ese conocimiento, pero en realidad, pues el reto es ahorita con estos modelos tan grandes de tantos billones de parámetros, ¿cómo haces para hacer que olviden pues partes del conocimiento con el que fueron entrenados? Claro. Ahí no sé qué opinen. En particular, o sea, esta nota se liga un poco a la demanda que ganó OpenAI hace una semana con la parte de tema de derecho de autor, ¿no? Que a OpenAI se le demandaba que, según parte de las respuestas que tenía ChatGPT, venían de fuentes que tenían un tipo de derecho de autor y al final se comprobó que no era cierto. Hay que evaluar bien esa parte, porque puede ser que sí, con ciertas modificaciones que hagan que, pues al final no tengas como el mismo resultado, no tengas una copia exacta, pero tengas una estructura muy similar, ¿no? En el contexto y con la información. Pero la parte que más me preocuparía, que sí considero que sí se tendría que ver de qué forma se soluciona más, es el tema de que se logre infectar, ¿no? Como los datos con los cuales se van a entrenar a las LLMs. Lo que comentabas, a lo mejor algún hacker o alguna empresa maliciosa que logre inyectar cierto como conocimiento, cierta información no verídica o con objetivos de poder dañar ciertas cosas para el entrenamiento del LLM, para que al final el LLM pues salga con un bias mucho más grande hacia un lado. Creo que son de las cosas que tendrían que resolver, ¿no? La parte de cómo evitamos que esto suceda de primera parte y después cómo podemos nosotros evaluar y seguir evaluando de una forma constante la información que utilizamos para la parte del training para asegurar que el resultado final pues sea lo más óptimo y seguro posible, ¿no? Evitar la parte de los biases o este tipo de información como infecciosa que logre como manipular el resultado para mal. Entonces, creo que me preocuparía más bien ese último ejemplo que el primero, ya que, o sea, siento que actualmente hay mucha información que se puede con cierta facilidad cambiar para poder evitar el tema de una demanda por derecho de autor, en donde tengas, como lo comentábamos, la esencia principal del artículo, la esencia principal de la nota o la información, pero con ciertas modificaciones que hagan que, pues bueno, no es una réplica completa de la nota de alguien más o del trabajo de alguien más, ¿no? ¿Es legal? No lo sé. Tendremos que ver bien cómo fue que ganó OpenAI esta demanda. Pero pues ya tenemos ahí como un punto en el cual creo que el tema de los derechos de autor eventualmente se van a ir como quitando, pero nos queda el punto más importante, que es la parte de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que los LLMs no se vean como infectados con información no verídica o información con un objetivo de dañar para que nosotros ocupemos algo que nos puede como hacer un mal? ¿Tú qué opinas, Héctor? Me quedé pensando en el ejemplo que Alex dio sobre lo que pasa en la película de Spotless Mind, bueno, algo así, que se llama en inglés. Yo creo que es casi imposible que se logre eso correctamente. Y eso eso de que se logre correctamente borrar algo de un LLM sería muy similar a que se borre directamente de un cerebro humano, ¿no? Porque, y no estoy diciendo que sean comparables, sino que en el cerebro humano no estamos seguros de dónde se guardan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo exactamente puede estar pasando aquí, que es las redes neuronales profundas son tan complejas que para nosotros ya son cajas negras, ¿no? O sea, si no hemos logrado otras cosas que pueden ser un poquito más sencillas, como que esto de que borrar, como la explicabilidad o cosas similares, es decir, saber por qué produjo cierta respuesta o hacerlas incluso más, más transparentes para nosotros, creo que es igual de difícil hacer esto que de borrar como recuerdos o como información que estás escogiendo tú, ¿no? Entonces, se me hace que es algo muy difícil de lograr, pero siento bueno, primeramente no siento que se pueda lograr con las herramientas que tenemos actualmente y tal vez tampoco con las arquitecturas que tenemos actualmente, sino más bien, bueno, y probablemente estoy hablando desde la ignorancia
el funcionamiento como completo de este tipo de cosas, pero creo que es algo muy, muy difícil de lograr, aunque es muy importante, como estás diciendo, Diego. Primeramente para la seguridad y segundo para la parte de haber metido información que no podías meter ahí, ¿no? Y digo, la forma segura es quitas eso del dataset y vuelves a reentrenar, pero claro, te va a costar otros $200,000 reentrenar tu modelo, ¿no? Entonces, creo que es necesario una forma de hacerlo después, ¿no? Pero creo que lo veo bastante difícil. Entonces, sí, creo que el paper dio en el punto de que, de que era una ilusión de que se habían borrado, ¿no? Pero creo que es un primer paso, ¿sabes? O sea, creo que en la evolución ahorita que estamos viendo ya nos encontramos con estos problemas. Es un primer approach de cómo podemos resolverlo. Seguramente van a salir diferentes approaches después y vamos a llegar a una solución que se va a convertir de forma transversal en la solución para poder asegurar que las LLMs puedan borrar cierta información para continuar con su proceso o quitar ciertos datasets que no les sirven ya, que necesitamos eliminar para que puedan como continuar con su training. Lo hemos visto, esto evoluciona muy rápido, entonces no me preocuparía. Pero ahí le veo otra dificultad que es ¿qué pasa con que o sea, pueden tomar acciones que no esperas y a lo mejor si estás haciendo como fine tuning para que borre cierta información, puede que dentro de sus datos codifique que no que borre la información, sino que la oculte, ¿no? Que probablemente fue lo que pasó en el caso anterior, ¿no? Entonces, la oculta y ya de truqueó, ¿no? Pero bueno, Claro. eh, Sí, sí, sí. Aquí, esa misma semana salió esto, que es unos datasets que están liberando. Hay una empresa francesa, que es irónico, ¿no? Porque todo el mundo dice, los europeos no están haciendo nada para contribuir a la innovación en el mundo. Pero hay varias, pues, iniciativas, algunas desde Francia que pues están apoyando, ¿no? Con estos modelos de voz que hemos visto y en este caso es uno de los datasets más grandes, le llaman Open Culture, ¿no? Y ahí están como los diferentes tamaños de los otros datasets que pues están abiertos para el entrenamiento de este tipo de modelos, ¿no? El famoso Open Web, el Open Source, que es más de código, y este Open Culture que vemos que es enorme, pero algo que llama la atención tiene más de 2 trillones de tokens y dicen que es contenido que está no solo autorizado, o sea, que tiene como autorización o hay forma de rastrear que ese contenido se puede utilizar de forma oficial para el entrenamiento de modelos de lenguaje. Y y creo que esto es parte, ¿no? De lo que es interesante. O sea, ir teniendo formas pues, de hacer que este contenido sea válido. Obviamente esto no te quita tengo que hacer este reentrenamiento. Pero la otra pregunta es, si pusiéramos reglas, ¿no? O la discusión de, oye, la gente que está entrenando los modelos, por ejemplo, el modelo Phi, ¿no? De Microsoft, o los modelos de Gemini, que dicen, oye, le estoy preguntando cosas que yo sé que son ciertas y no me las tira porque existe un concern de que lo que me esté diciendo no sea inclusivo o ofenda a una parte de las personas que lo están utilizando. Entonces creo que también viene eso cada vez más, ¿no? Que las personas quisieran tener un modelo de lenguaje, pues que se ajustara mucho a las cosas que ellos quisieran hacer o usar, o pues poder tener ese modelo localmente pero sin restricciones, ¿no? Creo que mucho la discusión también va por ahí, ¿no? Y modelos Y como los que sacó Twitter o X, ¿no? Que dicen, bueno, este modelo no tiene guías, filtro. ¿no? O sea, es como no tiene filtro, como Twitter, ¿no? O sea, que dicen, no, pues Twitter ahora ya no tiene filtro. Pues toda la gente tiene capacidad de decir lo que quiera y no hay un sistema pues como de restricción. Entonces creo que esto también va a pasar con los modelos, ¿no? Que vas a decir, ay, yo quiero el modelo liberal, este, Quiero modelo o de un slider, desinformación. ¿no? O un slider, como qué tan liberal quieres que sean tus respuestas. Ah, pues súper liberal. O qué tan conservadoras, pues súper conservadoras, ¿no? de un lado Es, Trump y del otro es lado curioso esa parte, porque justo Gemini le acaba de agregar una capa de memoria a su modelo. Creo que todavía es muy básico, pero creo que esto puede evolucionar a esa parte en la cual tú puedes
como personalizar el tipo de respuestas que necesitas, ¿no? Actualmente el modelo de memoria que le agregaron a Gemini es más de, oye, recuérdame esta parte, recuerda mi cumpleaños, recuerda que me gusta esto, bla, 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 y es parte del proceso, pero creo que eventualmente esto puede empezar a evolucionar a que tú le digas como qué son las cosas que tú estás buscando un poco más a tu personalidad, ¿no? Y el tipo de información que necesitas, para que en base a eso pueda empezarte a dar ciertas cosas con esta memoria de este es el perfil de Alex o de Diego, estas son las cosas que le gustan, evidentemente sin mentir, ¿no? Sin generar como fake news o algo, pero darte las cosas más sin filtro o un poco más digeridas al perfil de Diego o al perfil de Alex o al perfil de Héctor. Creo que ese puede ser un poco más la evolución de agregarle esta capa de memoria a los LLMs para que nosotros podamos empezar a personalizarlos un poco más a nuestros gustos o a la forma de consumir como información y demás. Sí, de acuerdo. Pues pasemos al Sí, sí, siguiente o sea, tema, ¿o no? no, lo que iba a decir es que, o sea, me dio mucha risa esto que dijeron del slider de más liberal y más, o más conservador, porque es un tema como muy relevante hoy, ¿no? O sea, ese tipo de cosas dividen muchísimo a la gente, pero no creo que sea el único lugar en el que se pueda customizar, ¿no? O sea, no solamente en el espectro de, no sé cómo llamar ese espectro, pero yo creo que se puede justamente crear ese mismo tipo de customizaciones en otros espectros, ¿no? Como por ejemplo, que sea más, más seco. No sé, que se supone que eso se logra con prompting. Dependiendo de la Claro. arquitectura del modelo, se supone que eso se logra con prompting, pero lo voy a intentar. Al rato voy a intentar decirle a GPT que hable como Trump, como si fuera Trump, y después le voy a decir que hable como si fuera un activista de derechos sociales y cosas similares, a ver cómo se hace. Pero muy conectado con la noticia anterior, o más bien con lo que Alex habló del paper. Creo que están conectadas las dos cosas, o mi paper que yo traje esta semana. Ese paper acaba de salir, bueno, está en preprint todavía y como ya saben en Archive, como siempre, y se llama como, bueno, el paper intenta explicar cómo es que los LLMs parecen razonar, ¿no? Otra vez estamos del otro lado ahora No estamos del puedo otro creerlo. lado, ¿eh? Seguimos con la conversación 4 Exacto, semanas después. creo que es el tema que más me gusta a mí, que tanto razonan o qué tanto podemos pensar que intenten razonar. Y bueno, creo que a lo mejor debemos de dedicarle un capítulo entero a hablar de razonamiento y de qué hablamos cuando decimos razonamiento, ¿no? Porque es claro que no razonan como los seres humanos, pero que pueden, como digamos que imitar algunas de las características que nosotros tenemos. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado nosotros y que yo creo que todos los usuarios de LLMs han hecho es intentar hacerlos que resuelvan algún tipo de problema. Con algunos han tenido éxito y con algunos no. Lo que está comprobadísimo es que un modelo, una forma de prompting que se llama chain of thought, o sea, cadena de pensamiento, funciona, ¿no? Funciona porque le ayuda al LLM a razonar paso por paso. Entonces, lo que se preguntaron esos investigadores que 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 le llaman conocimiento procedural. Esto del chain of thought es conocimiento procedural, ¿no? Que es, necesito, por ejemplo, calcular el radio del círculo, ¿no? El radio, el área del círculo, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra cabeza, digamos, tenemos conocimiento procedural que es, para calcular el área del círculo necesitamos saber el radio, ¿no? Y después necesitamos hacer una multiplicación de pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y entonces ya tenemos la respuesta. Este mismo conocimiento se supone que lo tienen los LLMs, ¿no? Pero la pregunta es cómo lo sacan, o sea, y eso es lo que el paper intentó estudiar es, le hizo una pregunta al LLM y ¿qué hace? Hay algunas veces justamente que saca, digamos que la respuesta como verbatim, o saca la respuesta de algunos documentos, digamos, o de algunos lados que la encontró, ¿no? Entonces, ellos no sé exactamente cómo pueden ver como que de dónde está sacando la respuesta y entonces, para cuando es pregunta como de un solo golpe, se ve que hay cosas como que influencian la respuesta y entonces la sacan, pero también se ve que cuando haces algo que tiene como conocimiento procedural, es decir, que quieres que resuelva algo paso por paso o que tiene que resolverlo paso por paso, dicen que sí hay documentos específicos que tienen conocimiento procedural, que son los influyentes,
pero que no saca de ahí la respuesta directamente, sino como que aprende los patrones que vio ahí en esos documentos, ¿no? Entonces, si tú le metes un montón de documentos que dicen cómo se calculan las áreas, entonces el LLM en su entrenamiento sacó o extrajo los pasos para calcular áreas y entonces ahora las puede aplicar de manera un poquito más general, ¿no? Entonces, este paper es un poquito más enfocado en esa parte, en el conocimiento paso a paso, y lo que dicen es algo que ya sabíamos de los modelos de lenguaje en general, ¿no? Que parece que construyen una representación del mundo en su red neuronal, ¿no? Entonces, por eso puedes hacer embeddings, como por ejemplo, saber que gato y perro están más cerca que gato y cerro, por ejemplo, ¿no? Digo, o sí, o que perro y cerro, ¿no? Que aunque se parecen lingüísticamente, en el espacio vectorial de los embeddings, están más cerca gato y perro porque son animales, por ejemplo, ¿no? Entonces parece que construyen un modelo del mundo muy similar en este caso también, en el caso del conocimiento procedural. Les digo que en vez de aprenderse o más bien en vez de sacar todo el conocimiento de un solo lado, parece que construyen un modelo procedural en su red neuronal y a partir de ahí lo aplica, ¿no? Entonces, vamos un poquito al otro lado de la balanza, ¿no? Que es, pues parece o sea, que si le metes entrenamiento suficiente, parece que pueden empezar a generar, pues digamos que razonamiento en ese sentido, en el razonamiento de puedo resolver un problema paso por paso, ¿no? O con un procedimiento. Y no sé qué opinas, Alex, te veo desmuteado. Sí, me llama la atención, o sea, me hace sentido. Y bueno, la pregunta sería ahí, ¿qué tanto del material que se utilizó para entrenar a estos modelos incluye razonamiento explícito, ¿no? Porque muchos como de los prompts que utilizan Chain of Thought, pues están pidiendo eso, ¿no? Como primero dame un plan de cómo vas a resolver este problema y entonces aplica pues esa cadena de pensamiento al problema en específico que tienes. Y eso pudiera ser que, o sea, como que da la expectativa de si entrenáramos un modelo exclusivamente con pensamiento o con textos de razonamiento, pudiéramos construir un modelo mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? Que sería interesante, ¿cierto? Así como hay modelos que están entrenados, por ejemplo, en código Ujú. exclusivamente o enfocados mucho en código y son muy buenos para escribir código, como este que salió de Quen, ¿no? El Quen de Code, creo que se llama, y que dicen que está alcanzando niveles para usar los de Anthropic, pero en modelos mucho más pequeños. O sea, imagínate un modelo que esté exclusivamente entrenado con este objetivo en particular, ¿no? Con hacer razonamiento de algún tipo. Yo creo que algo interesante ahí sería con razonamientos específicos para ciertas áreas o para cierto tipo de problemas, o sea, hacerlo todavía más chiquito, con un montón de formas de razonar para cierto tipo de problemas. Creo que ahí podría ayudar ese tipo de cosas. Y es curioso porque hablando de esto, pues una de las empresas que sacó uno de los modelos para esto de forma particular es OpenAI con su modelo O1, que tiene ya como este proceso de chain of thoughts, poder como razonar para poder darte una respuesta. Y justamente estaba viendo un artículo de una empresa china que se llama DeepSeek, que es una empresa más de research, que liberó un modelo que se llama Air1, que igual tiene ese mismo proceso, pero ya en algunas tareas como para resolver problemas, pues está mejorando bastante a lo que es como el modelo de OpenAI. En modelos tipo problemas para matemáticas es mucho mejor. En otras ciertas cosas, su forma de razonamiento es como mucho más específica. Y de hecho ellos sí liberan como de forma muy transparente este chain of thoughts que ayuda a que tú puedas ver bien, pues, qué es lo que está haciendo para poder llegar a esa respuesta. Me da curiosidad también, o sea, el tema de los modelos chinos, lo hemos hablado un poco antes, viene fuerte, han sacado como muchas cosas, pero creo que vamos a empezar a ver un poco más modelos dedicados en estos temas y vamos a empezar a ver cómo esto empieza a mejorar de forma exponencial. Súper. De acuerdo. Sí, 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 y esperemos que siga avanzando por este lado del razonamiento. No creo que es la parte que más le duele al uso en general de los LLMs. Es la parte que más, problemas da, porque se esperan cosas de ellos que no cumplen. Entonces, nos pueden ayudar a resolver problemas como más de la vida real si mejoran en este aspecto,
Y como dice Alex, sobre todo si se hacen más pequeños, ¿no? O sea, como los modelos estos. Entonces, espero que siga avanzando por ese lado y ya. Yo creo que la siguiente semana vendré con otro paper de razonamiento a ver Probemos. si sale, sí. Bueno, a mí sí me llama la atención este modelo que mencionaste, Diego. También lo había escuchado y había oído algunas noticias alrededor de estos nuevos modelos o no, estos nuevos, pues como estas nuevas formas de intentar resolver problemas que, digo, ahorita el benchmark podríamos decir que es el modelo de OpenAI, pero como que hay otras compañías intentando formas alternativas de resolver el mismo problema y asombrarnos, ¿no? Por ahí, pues se rumora que ya vienen los nuevos modelos de OpenAI también, pero está dividida la opinión, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ya se alcanzó un límite y la famosa pared con la que están chocando los creadores de estos modelos y entonces tienen que buscar otras formas de resolverlo. Algo que también creo que deberíamos discutir en el futuro es por qué China, ¿no? O sea, salió una discusión, no sé si la oyeron, de China tiene restringido el acceso a cierto tipo de cómputo, Claro. ¿no? Pues porque se supone que es cómputo que es muy avanzado y que por temas de seguridad nacional Estados Unidos prohíbe que se les vendan cierto tipo de chips y Y no es procesadores, ¿no? nuevo, no, eso lleva ya años. Hay empresas a las Exacto. cuales Estados Unidos le dijo, no le puedes vender a China. Y lo que vi esta semana es que justo tener ese constraint ha hecho que las empresas chinas o los investigadores chinos estén encontrando formas distintas de resolver problemas con menos recursos. Y eso Así. está haciendo que, pues, que tengan también una ventaja, ¿no? Hasta cierto punto sobre empresas que tienen todos los recursos del mundo y no, y podríamos decir que sin límites, ellos al estar limitados están encontrándose con algunas cosas interesantes. Que Entonces eso es si lo ves importante. así, es un poco el modelo startupero. No tienes los recursos de una enterprise, entonces tienes que resolver con menos problemas que existen, ¿no? Y una enterprise, a lo mejor con todos los recursos, están un poco más en un círculo de conformidad. Y una startup, pues no tiene, porque no tiene recursos ni tiempo, tiene que resolver de forma muy rápida ciertos problemas para seguir avanzando y de ahí viene la innovación. Creo que China está cayendo en esto y pues digamos que no le está yendo nada mal porque están logrando tener buenos resultados en muchas otras áreas, con todos los constraints que existen de cosas que no se les pueden vender, no se les pueden dar, simplemente por ser China. En tema de seguridad, que estoy de acuerdo, pero es impresionante ver cómo logran evolucionar incluso con todos esos blockers que tienen hoy. Así es. Señor Héctor. Bueno, yo llevo desde hace mucho tiempo diciendo que tenemos que poner atención a los chinos y no me acuerdo dónde lo hablábamos, no sé si lo hablábamos entre nosotros o lo hablábamos en algún otro lugar, ya me acuerdo dónde lo hablaba con Manuel Rubio en un podcast que tengo, y él tiene un libro de lenguajes de programación en el que habla de un lenguaje que se llama, ya no me acuerdo del lenguaje de programación, ¿cómo se llama? Pero es un lenguaje de programación que se escapó de Rusia, en pocas palabras, porque ya saben que para sacar algo de Rusia se tienen que escapar literalmente las personas y de ahí sacarlo, ¿no? Pero es como un vislumbre de cómo esos ambientes cerrados tienen como tecnología que nosotros no conocemos y que ni siquiera nos imaginamos. Lo mismo es natural, pero lo mismo pasa en el caso de la criptografía, por ejemplo, ¿no? O sea, Rusia tiene su propia criptografía, pero eso es mucho más natural porque pues son cuestiones de seguridad nacional y cosas similares, ¿no? Pero esta comparación que estoy haciendo con Rusia es muy parecido a China justamente, ¿no? O sea, China tiene su propio ambiente cerrado, y lo chistoso de que libere estas cosas es justamente, no sé qué tienen allá adentro que no nos estén mostrando, ¿no? O sea, y muchos le tienen miedo a eso, justamente es aguas con China, porque quién sabe qué están haciendo ellos, y no sé si lo que liberan es como una como una distracción, porque también eso, o sea, esto que acaban de hablar de que tiene restringido acceso a cierta parte de cómputo, por ejemplo, y todo esto es completamente sociopolítico, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver con las cosas que los gobiernos se temen unas de otros, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que están logrando los chinos en el campo del open source y lo que tú decías,
hace rato digo que están logrando, por ejemplo, llegar a niveles de OpenAI con cosas open source y con cosas más pequeñas, pero les digo, eso me pone a pensar en qué estarán haciendo adentro sin liberarlo, ¿no? Entonces, también en el canal que tengo personalmente, también he dicho que siempre que se meten a GitHub, tiene como tiene como el trending, ¿no? O sea, como los trending topics, pero son trending repositories de la semana, y no hay semana que no haya 3 o 4 repositorios chinos en el top, ¿no? Son muy activos, pero lo malo es que no entendemos nada o sea, justamente, su documentación está en chino y cosas similares, ¿no? Entonces, no me imagino cómo estén internamente, ¿no? Qué es lo que tengan internamente, porque eso es lo que exponen, ¿no? Que son muy avanzados, o sea, de hecho, en comunidades, por ejemplo, de Go, son de los mejores, los chinos. Entonces, no sé qué están haciendo. Entonces, creo que es un tema, como dijimos hace mucho, una carrera armamentística, ¿no? O sea, quien logre lo mejor posible de este tipo de cosas de inteligencia artificial en general, va a tener como mucha ventaja en muchos aspectos, ¿no? Incluso militar, que es lo que más les interesa a este tipo de gobiernos. Entonces, Claro. pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Perfecto. Pues entonces con eso terminamos el capítulo de esta semana. Nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo capítulo, nuevas noticias, nuevos papers. Esperemos ya no tanto de razonamiento o un capítulo específico para entrar a detalle con eso y cerrar el tema. Pues bueno, les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Au.